noches a todos en casa, sean bienvenidos a este resumen informativo a través de Televisora del Táchira que a diario llevamos a sus hogares. Soy Gabriela Magilbray y les estaré acompañando durante los próximos minutos. Les recuerdo nuestras redes sociales, @noticias_TRT para Twitter, @noticias_TRT para Instagram. Recuerde que a través de ellas usted puede comunicarse con nosotros y enviarnos sus denuncias o los reportes que usted pueda hacer desde su sector. Vamos a iniciar comentando acerca del balance ya acostumbrado que día a día ofrece la Comisión Presidencial para el Control y Prevención del COVID-19, porque el día de hoy a través de Jorge Rodríguez confirmaba 4 nuevos casos de COVID-19. Uno de estos casos es de transmisión comunitaria, un caso es importado de Ecuador y 2 de ellos son importados desde Chile. En cuanto a la distribución de estos casos por estados, tenemos que uno de ellos es de Barinas, 1 del estado Miranda y 2 son correspondientes al estado La Guaira. En cuanto a la distribución de ellos por género, se trata de 3 mujeres y 1 hombre positivos el día de hoy para COVID-19. El balance general que nos deja este día viernes es de 459 casos positivos en todo el territorio venezolano. De estos, 229 se encuentran recuperados, lo cual equivale aproximadamente a un 50%. 98 se encuentran recluidos en hospitales, 104 en centros de diagnóstico integral, 18 en clínicas privadas y 10 fallecidos. Es el balance que emitía el día de hoy el gobierno nacional a través de Jorge Rodríguez. 4 nuevos casos de COVID-19 para un total de 459 contagiados en territorio venezolano. Vamos a hacer ahora un repaso por las noticias regionales y vamos a observar algunas imágenes de cómo se encontró para este día viernes San Antonio del Táchira. Ya lo tenemos allí en pantalla y es que a 61 días de la cuarentena decretada por el gobierno nacional, la frontera sigue siendo el punto receptor de venezolanos que retornan de países como Colombia, Ecuador y Perú principalmente ante el escenario que ha provocado el COVID-19 en toda Latinoamérica para los venezolanos que en algún momento habían decidido emigrar. La mayoría de estos connacionales se dedicaban a la economía informal y ante la paralización de la misma se ven en la necesidad de regresar a Venezuela, lo han hecho a través del Puente Internacional Simón Bolívar y también a través de Caminos Verdes. En San Antonio del Táchira cumplen el aislamiento preventivo en los puntos de atención social integral y luego de un periodo de 5 días en los cuales cumplen esta cuarentena, son enviados nuevamente a sus estados de origen una vez que se les hace las pruebas correspondientes, PCR al llegar al estado o al llegar al estado Táchira, luego la prueba PCR al cumplir los 5 días de cuarentena preventiva y posteriormente al llegar a sus estados de destino nuevamente se les hace una prueba. Vamos a continuar hablando de noticias de frontera porque para este día viernes se realizó una concentración, una protesta de habitantes de San Antonio del Táchira hacia la sede de Corpoelec en San Antonio. Lo tenemos allí en pantalla. Este viernes, en horas de la mañana, se desarrolló una marcha desde Puente Tierra en San Antonio del Táchira hacia la sede de Corpoelec, donde la ciudadanía exigió el cese de los cortes prolongados de energía eléctrica. Algunos de ellos comentaban: pasamos más de 14 horas diarias sin energía eléctrica, dijo una de las ciudadanas, quien lamentó lo que califica de discriminación, pues en otras zonas, según esta mujer, no la suspenden. De acuerdo con el grupo de mujeres que pudo representar a los sectores perjudicados por los cortes de electricidad en San Antonio del Táchira, el ingeniero de Corpoelec en la ciudad quedó en darles una respuesta el próximo lunes frente a las prolongadas suspensiones. La ciudadanía aclaró que de no recibir una respuesta oportuna el día acordado, volverían a la calle. A nivel nacional también se generaron algunas protestas por el descontento de algunos ciudadanos debido a los constantes cortes de energía eléctrica en otros estados. Tal es el caso de Carabobo. Los cortes prolongados de energía eléctrica nos ocasionan hasta daños psicológicos, expresó una habitante del estado Carabobo durante una protesta de ciudadanos este viernes
en medio de las constantes fallas en el servicio eléctrico que vive la entidad en medio de la cuarentena que se encuentra cumpliéndose en todo el territorio venezolano. Por su parte, otra ciudadana expresó que viven noches de terror por las fluctuaciones. Además, indicó que muchas personas de la tercera edad han tenido accidentes domésticos durante la falta de luz y están exigiendo que este servicio se restablezca y no pasen tantas horas sin energía eléctrica, pues les perjudica de muchas maneras. Tenemos otras noticias a nivel nacional, esta vez en el ámbito deportivo, porque la Federación Venezolana de Fútbol emitió un comunicado en el cual anuncia la suspensión de la temporada 2020 de la Liga del Fútbol Venezolano. Vamos a tener allí en pantalla parte de lo que sería este comunicado publicado a través de las redes sociales por parte de la Federación, en lo cual emitía o decía lo siguiente: la Federación Venezolana de Fútbol emitió un comunicado anunciando la suspensión de la temporada 2020 de la Liga FUTB, así como torneos y actividades en todas sus modalidades y categorías, incluyendo concentraciones y entrenamientos ante el avance de la pandemia del coronavirus en el país. Entre otras noticias, dicen que con esta decisión el naciente torneo queda anulado y deja sin efecto algunos de los resultados que ya se habían tenido en las primeras jornadas que lograron disputarse hasta el momento en que inició o comenzó a aplicarse la cuarentena colectiva y social en el país. Sin embargo, exhortó a la elaboración de un nuevo formato para la primera y segunda división que se adecúe a las situaciones actuales para disputar dichas jornadas y también para poder determinar los cupos internacionales. Tenemos ahora un recorrido a nivel internacional y vamos a hablar de la Unión Europea porque la pandemia por el COVID-19 ha desplomado la economía del continente europeo. El primer trimestre del 2020 ha sido el más escarpado desde el comienzo de la publicación de las series históricas de 1995, según datos preliminares de Eurostat, la Oficina de Estadísticas de la Comisión Europea. En el conjunto de la Unión Europea, el Producto Interno Bruto ha bajado un 3.3% aproximadamente y un 3.8% en la eurozona. Y eso que este periodo solo incluye 2 semanas del confinamiento contra el COVID-19 que comenzó a mediados de marzo. La economía alemana cayó en recesión tras sufrir su mayor contracción trimestral desde la crisis financiera del año 2009. Esto por el cierre de comercios y fábricas. Ha perdido un 2.2% de su PIB. En el último trimestre de 2019, la bajada había sido de solo el 0.1%. En el caso de Portugal, este país ha visto frustrarse completamente su exitosa trayectoria de crecimiento. Tras ganar un 0.7% en el anterior trimestre, se ha sumergido en pérdidas de casi un 4% de su PIB. Si hablamos de España, es el tercer país al que más le ha afectado, con un 5.2% de baja por detrás de Francia, que se queda en un 5.8%, y Eslovaquia, que baja en un 5.4%. Estos pues son algunos de los efectos que ha dejado el COVID-19 a nivel económico, no solo en Europa, sino también en otros continentes a nivel mundial. Tenemos otras noticias, hablamos de Estados Unidos, porque las playas de Los Ángeles han abierto sus puertas nuevamente, pero lo han hecho con algunas condiciones para evitar nuevos contagios. Las playas del condado de Los Ángeles reabrieron este miércoles, aunque con actividades limitadas, en otro pequeño paso para relajar las medidas de permanecer en casa, a pesar de que la zona tiene el mayor número de casos de COVID-19 en California. Las actividades permitidas incluirán correr, caminar, nadar y también surfear. Se prohíben hasta el momento los deportes grupales como el voleibol, ir de picnic y tomar el sol, entre otras que conlleven un grupo amplio de personas. Los tapabocas continúan siendo obligatorios para cualquier persona en la arena, así como las medidas de distanciamiento social. Vamos a continuar con la información internacional, pero ahora lo hacemos leyendo algunos de los titulares más destacados de este día.
comenzamos con esto. Sangre de res vuelve a protagonizar menú de algunos venezolanos en cuarentena extendida. 2 veces por semana, Aleyair Romero hace una fila temprano frente al matadero municipal de San Cristóbal en los Andes de Venezuela. Esto para llevar un termo con sangre de res, la única proteína entregada gratuitamente. Hace algunos días leíamos también una nota cortesía de Diario Los Andes donde ampliaban un poco esta información. Tenemos más titulares. La cadena de tiendas JCPenney se declara en quiebra. La cadena estadounidense JCPenney, que cuenta con más de 800 tiendas departamentales, se ha declarado este viernes en quiebra en medio de las restricciones para frenar la pandemia de coronavirus. Estos son algunos de los efectos que ha causado el COVID-19 a nivel mundial. Más noticias ahora de Argentina. Alberto Fernández anuncia la creación en Argentina de pruebas de detección rápida del coronavirus. El NeoKit COVID-19 detecta la presencia del SARS-CoV-2 mediante la toma de muestras de hisopados bucales. Tenemos otras noticias. Estados Unidos podría medir la temperatura de los pasajeros en los aeropuertos por el COVID-19. El sector aéreo ha sufrido una caída de más del 90% en los vuelos operados debido a las restricciones de transporte impuestas por la pandemia. Incluso algunas aerolíneas ya se han declarado en quiebra debido a esta situación. Más noticias. Brasil confirma 15.305 nuevos casos de coronavirus y bate un nuevo récord tras la salida del ministro de Salud. A horas de la salida de Nelson Teich se reportaron además 824 fallecidos en las últimas 24 horas. La polémica en Brasil no para. La FAES tomó el control de plantas de gas doméstico en Táchira, es un titular regional. Más temprano había ocurrido también una protesta frente a la planta El Libertador en San Cristóbal para reclamar por la escasez de gas. Esta es una información que se desarrolló este día viernes y los invitamos a que estén muy atentos a nuestra programación del fin de semana porque mañana sábado estaremos ampliando más detalles de esto. Tenemos ahora el mapa que a diario nos ofrece la Universidad Johns Hopkins. Cerramos este día viernes con un total de 4.531.811 casos confirmados a nivel mundial y de estos 1.441.172 están en los Estados Unidos. Rusia es el segundo país con mayor cantidad de casos positivos. Los contagios en este país han aumentado rápida y progresivamente y ya cuenta con 262.843 casos positivos para coronavirus. En el caso del Reino Unido también continúa la alarma en cuanto al COVID-19 y este país ya tiene 238.004 casos positivos. Y otros países como Brasil, Italia y España también superan la barrera de los 200.000 casos positivos, mientras que otros como Irán, Turquía, Alemania y Francia están ya por encima de los 100.000 positivos. Para COVID-19 ya estamos observando que en esta lista, entre estos primeros países que observamos en este renglón, tenemos a Brasil y más abajo tenemos a Perú. Otro país de Latinoamérica que también ya va apareciendo entre los primeros con más cantidad de casos positivos. Ya cuenta con 84.495 contagiados por COVID-19. Si hablamos de los decesos, ya contamos con 307.001 personas que lastimosamente han fallecido a nivel mundial debido al COVID-19. De estos, 87.204 están en los Estados Unidos. Vamos a hablar ahora de las personas que se han recuperado, la cifra que a diario nos gusta mencionar y que afortunadamente crece rápidamente. Tenemos un total de 1.632.286 personas que afortunadamente han podido recuperarse del COVID-19 en todo el mundo y de estos, más de 250.000 se han podido recuperar en los Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos también la cantidad de pruebas que se han realizado, que han aplicado a sus habitantes, más de 10.700.000 en todo el territorio y más de 1.300.000 se han realizado solo en Nueva York y más de 1.100.000 en California, en donde la ciudad de Los Ángeles es la más afectada debido a esto.
Tenemos a Venezuela, que probablemente no esté actualizado aún en este renglón, lo tenemos con 455 casos positivos. Recordemos que hoy el vicepresidente sectorial, Jorge Rodríguez, confirmaba 4 nuevos casos positivos para COVID-19, 3 de ellos importados, 1 de transmisión comunitaria, y con ellos llegábamos ya a un total de 455 contagiados en todo el territorio venezolano. Bueno, amigos, y nosotros de esta manera estamos llegando al final de este resumen informativo a través de Televisora del Táchira. Soy Gabriela Magilbray. Ha sido un completo placer acompañarles. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, @noticias_TRT para Twitter, @noticias_TRT para Instagram. Y la invitación también es para que el día de mañana sintonicen Televisora del Táchira y continúen observando esta programación especial que lunes a lunes llevamos a sus hogares.